Buenos días, tardes, noches a los seguidores de este canal e interesados en la disciplina semiótica. La semiótica se ha ocupado desde que empezó las primeras investigaciones sobre el texto como objeto de estudio. También a elucubrar algunos análisis importantes sobre el fenómeno cultural o la cultura como tal. Tenemos, por ejemplo, una entrada que es importante para los semióticos como la de Yuri Lotman, en donde se trata de presentar a la cultura no como un fenómeno o como un espacio uniforme, sin ninguna variación o inalterable, sino más bien como un espacio que tiene bajos y altos, ¿no? Con malformaciones y formaciones, ¿no? Con irregularidades y regularidades. Recordemos también esto va en sintonía con esta frase que se le puede identificar a Walter Benjamin, donde dice que cada cultura no solamente es un documento de civilización, entre comillas, sino también un documento de horror, ¿no? Es decir, hay mucha variación y asimetría en el proceso cultural. Estas investigaciones posteriormente han ido a parar a una complejidad del análisis semiótico con algunos aportes de Gianfranco Marrone y Francesco Marciani, Jacques Fontanil, entre otros semióticos quienes han discutido el rol de la cultura dentro de los territorios de sentido en el cuales estamos arrojados. Para conversar sobre este particular, hoy día me encuentro nuevamente acompañado del gran profesor Santiago López Maguiña, quien nos está acompañando para justamente dar cuenta de algunos textos que él ha escrito a propósito de la semiótica y la cultura, y en particular atención con respecto a la antroposemiótica, de la cual va a ser el tópico de esta presentación, de esta conversación. Y antes de presentar y preguntarle a Santiago y conversar con él, yo quería presentarlo. Santiago López Maguiña es profesor, ¿no?, de semiótica y literatura peruana en la Universidad Mayor de San Marcos, del Departamento de Literatura. Es fundador de la Asociación Peruana de Semiótica y ha publicado un número importante de artículos y investigaciones sobre el particular, específicamente literatura, pero también de semiótica y la cultura. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por esta nueva invitación, por esta nueva presentación. Estoy muy halagado por esta consideración que me estás dando, Eduardo. Es un honor conversar contigo. Y vamos con una primera pregunta que creo que va a ser estimulante para ti. Sabemos que la antropología y la semiótica tienen autonomías disciplinarias. La antropología se dedica a ciertos objetivos y la semiótica a otros. Sin embargo, ambas disciplinas parecen haber, digamos, relacionado, o sea, parecen haberse relacionado en los textos actuales de Jacques Fontanil en Francia y las indagaciones etnosemióticas de Francesco Marciani en Italia. En tu trabajo reciente, en el cual exploras no solamente la cultura andina, sino también la literatura a través de Argueda, Los ríos profundos, por ejemplo, estableces una relación entre antropología y semiótica para el análisis de los textos literarios. Para ti, ¿qué permite investigar la antroposemiótica que difiere de la semiótica generativa clásica? ¿Qué aportes puedes hacer desde la antroposemiótica al análisis de los textos? Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, debo decir que semiótica y antropología no han sido disciplinas extrañas entre sí. Han mantenido una relación muy estrecha desde que, por lo menos, en, eh, en, aparece en Europa la semiología, ¿no? Y aparece en Europa, en, en los países del este, el estructuralismo, el formalismo, ¿no? Eh, la semiótica, digamos que retrospectivamente, y la antropología mantienen una relación estrecha, por ejemplo, desde la morfología del cuento ruso de Vladimir Prop. Si bien el trabajo de Prop se inscribe
en el campo de lo que se denominaba a principios del siglo pasado el, el folclore o la folclorología, ¿no? Se podría decir ya, un texto de, eh, muy relacionado, muy vinculado con la antropología, ¿no? En la morfología del cuento ruso se trata de estudiar relatos populares rusos y encontrar cuáles son las constantes, ¿no? Cuál es la morfología, cuáles son los componentes y relaciones regulares, reiterativas, ¿no? En los cuentos populares eh, recogidos en el ámbito eslavo, ¿no? En el ámbito eslavo, báltico, ¿no? En fin, todos esos países que digamos que, por decirlo de alguna manera, están articulados culturalmente, ¿no? Eh, Me parece, para mencionarlo de este modo, en la Universidad de Tartu, Ujú. con Lotman, es un centro, ¿ya? Pero por ahí está pues Dinamarca, ¿no? Suecia, Noruega, ¿no? Está Estonia, Letonia, ¿no? Eh, eh, Está Ucrania, en fin, Rusia, todos esos países. En esa zona es donde se recogen los cuentos populares que van a ser analizados por Vladimir Prop. Mm, claro. Entonces, hay un contacto entre semiótica y antropología eh, antiguo, ¿no? Este contacto se hace mucho más, digamos, y estoy olvidando una serie de nombres, pero en fin, o no estoy tomándolos en cuenta, pero se hace mucho más cercano con la colaboración que se establece en los Estados Unidos entre Roman Jacobson y Levi-Strauss, ¿no? Mm, Entonces, el, creo que es en Nueva York donde se conocen, ¿no? Y gracias a esa amistad, Levi-Strauss puede conocer la lingüística rusa, de, formalismo ruso, ¿no? ¿no? Claro. El humorismo ruso y la lingüística que se desarrolla en la escuela de Praga, ¿no? En Checoslovaquia. Bukarovsky, en fin, una serie de nombres que hay allí, ¿no? Entonces, ahora bien, eh, la obra de Levi-Strauss, ¿no? La obra temprana de Levi-Strauss, desde muy temprano, la obra de Levi-Strauss, pero fundamentalmente la que comienza a publicarse a partir de la década de los 50, está marcada por la presencia, ¿no? Intelectual de Ferdinand de Saussure. Mm, Y también de Pop, ¿no? Levi-Strauss tiene un artículo sobre el formalismo, ¿no? Levi-Strauss intenta desarrollar más tarde un análisis de los relatos, ya en los años 50, me parece que es en el año 1957, en que se publica el análisis estructural del mito, ¿no? ujú. Es un artículo que está recopilado en el libro Antropología Estructural, ¿no? Que es una recopilación de artículos. Pues allí en el análisis estructural del mito intenta hacer una sistematización del mito, ¿no? Inspirado en, eh, en las formulaciones, ¿no? De Saussure, pero también en las formulaciones del formalismo ruso, ¿no? Introduce la categoría de mitema, ¿no? Mm, Equivalente a la categoría de sema, ¿no? Que ya existe en la lingüística francesa en realidad, ¿no? Entonces, las unidades mínimas, ¿no? Esa es la preocupación de Lévi-Strauss y de los estructuralistas. ¿Cuáles son las unidades mínimas
del relato mítico. De la claro. misma manera que Prop se pregunta cuáles son las unidades mínimas del cuento popular, ¿no? A nivel morfológico, ¿no? Levi-Strauss se pregunta cuáles son las unidades mínimas del relato mítico, ¿no? Prop encuentra que esas unidades mínimas son las funciones. Levi-Strauss encuentra que esas unidades mínimas son los mitemas, ¿no? Y entonces eh, ambos autores están convencidos de que es posible, ¿no?, un análisis eh, eh, en alguna medida generativo ya, ¿no? Todavía no estaba de moda la categoría de lo generativo, pero es un análisis generativo de los relatos, ¿no? Míticos y de los cuentos orales, ¿no? Es decir, ese es un análisis que parte de la idea de que es una idea que está en la lingüística, ¿no? Que está en Saussure, ¿no? La idea de que las, las distintas producciones, los distintos relatos, ¿no?, la infinidad de relatos, ¿no?, que hay en cada cultura y en el conjunto de la cultura humana, ¿no?, esa infinidad puede reducirse a un número mínimo de unidades. Claro, de discretas, ¿no? Claro. De unidades, claro, discretas, ¿no? De unidades mínimas, ¿no? Así como la lengua se reduce a un número mínimo de fonemas, ¿no?, de unidades sonoras mínimas abstractas. Igualmente también el universo del significado y del sentido en el campo de la semántica, se postula, puede reducirse a un número mínimo de unidades de sentido que son los semas. Con esas ideas, Levi-Strauss imagina que los relatos míticos pueden reducirse a un número de unidades mínimas que son los mitemas, ¿no? Que son en realidad motivos los mitemas, ¿no? Son pequeñas narrativas, ¿no?, o relaciones mínimas. En fin, entonces la relación entre antropología y semiótica, semiolingüística, ¿no?, es una relación muy antigua, ¿no? Ahora bien, en esa medida se podría decir que la denominación antroposemiótica es un poco reiterativa, es un poco redundante, ¿no? No hay antropología que no sea semiótica, Claro, que no haga ah, qué interesante. por lo menos en el sentido estructuralista, ¿no? O sea, Claro. toda la antropología estructuralista siempre va a recurrir a modelos de inspiración semiolingüística. O bueno, recurría, ¿no? Porque ahora la cosa ha cambiado, en fin. Eh, y eso por un lado. O sea, desde Este, sus bases ya la antropología con Levi-Strauss tiene una suerte de determinación subrepticia, oculta de la semiótica, ¿no? Está influenciada por la semiótica, ¿no? sí, Claro, pero hay, esa era la semiótica clásica, ¿no? Ahora creo que ¿tú crees que la antroposemiótica actual, esta que está más o menos digamos, capitaneada por Fontanil, es lo mismo? ¿Qué cambia? ¿Qué ha cambiado? bueno, ha cambiado la antropología, ¿no? O sea, la antropología francesa por lo menos ha cambiado mucho, ¿no? Hasta donde mis conocimientos llegan. La antropología francesa hasta el 2000, digamos hasta el 2005, 2006, ha estado marcada por la presencia de Levi-Strauss. Mm, Ha sido una antropología levi-straussiana, ¿no? A partir de esa fecha, ya en los 90 podríamos decir que se está produciendo un gran cambio, pero a partir del 2005 señalo esta fecha porque ese año se publica Más allá de cultura y naturaleza de Philippe de Cola,
Mm, ¿no? ujú. Y comienza a publicar también por esos años Viveiros de Castro, ¿no? Eduardo Viveiros de Castro. Claro. ¿No? Metafísicas caníbales, ¿no? Metafísica Caníbal es ese libro que aparece en el 2010, ¿no? Por acá lo tenía, por eso volteo. Entonces, Viveiros de Castro. Tanto Viveiros de Castro como de Cola, y más adelante se le va a unir, aunque ya está activo en esos años, Bruno Latour, ¿no? Mm, Entonces, hay un cambio aquí. La antropología cultural levi-straussiana eh, eh, se centra en el estudio del discurso de las poblaciones eh, ágrafas, ¿no? De las poblaciones llamadas primitivas, entre comillas, ¿no? Levi-Strauss se ha encargado de señalar que la denominación primitiva es una denominación equívoca, ¿no? No se puede hablar de pueblos primitivos, ¿no? No hay pueblos primitivos en realidad. Hay pueblos con diferentes tipos de, ahora lo sabemos bien, de ontologías, ¿no? Ontologías que, bueno, se me vienen una serie de ideas a partir de ahora. Pueblos con diferentes ontologías, ¿no? Pero que no son de ninguna manera primitivos. Inevitablemente tengo que recordar el libro de Bruno Latour, ¿no? Nunca fuimos mm, modernos. claro. Este, Levi-Strauss, y esto es interesante señalarlo para continuar con la respuesta que estoy dando, Levi-Strauss se esfuerza por demostrar que los primitivos son modernos, ¿no? Claro, claro. Entre modernos y primitivos no hay diferencia. Bruno Latour, ¿no? El año 1993 publica Nunca fuimos modernos, ¿no? Y luego toda su obra es, en cierta manera, un modo de demostrar que nunca dejamos de ser primitivos en realidad, nunca dejamos de ser Claro, arcaicos, que claro, claro, claro. no hay modernos, que la modernidad en todo caso es una forma de lo arcaico, ¿no? Entonces, se da la vuelta, ¿no? A la tortilla, ¿no? Mm, Y tal vez se da un salto epistemológico mayor, ¿no? Imagínate, ¿no? Nunca hemos sido modernos, nosotros que nos creemos tan finos, tan buenos pensadores, dominadores de la naturaleza, ¿no? En realidad, no. Bueno, eso es también la visión de Freud, la visión, en cierto modo, de Lacan, ¿no? Es- no dejamos de ser arcaicos. Pero ahora bien, para, para resumir la pregunta, hay un salto en la antropología, ¿no? Aunque tampoco no es un gran salto, porque siempre estuvo en eso. Levi-Strauss, te decía, se concentra en el análisis de las narraciones, de los discursos, ¿no? De los modos de captar los medios, ¿no? A través de, de narraciones, de discursos, de elaboraciones lingüísticas, para decirlo de alguna manera, ujú. con los autores que he señalado, ¿no? De Cola, Viveiros de Castro, etcétera, se pasa del discurso a la práctica, que incluye también al discurso, pero como práctica, ¿no? O sea, la concentración principal ya no está en las narrativas, aunque las narrativas importan mucho, ¿no? Claro. La concentración principal está en los quehaceres, en los Mm, intercambios, en las transmisiones, ¿no? Eh, mm, este, eh, digamos que
la antropología y la semiótica antes de Latour, ¿no? Eh, Tenían como centro de análisis la transformación, las operaciones que permitían explicar, ¿no?, el paso de un estado a otro estado, ¿no? En, con, con De Cola, Latour y Viveros de Castro, este, lo que interesan son múltiples tipos de operaciones, ya no solamente la operación narrativa de transformar, ¿no?, del hacer, ¿no?, eh, del operar, ¿no?, de una manera productiva, digamos, ¿no?, sino múltiples operaciones, ¿no?, que no están únicamente en los relatos, sino que están esparcidos en la vida cotidiana, en todas las prácticas, ¿no? La antropología siempre se ocupó de la vida cotidiana, ¿no? Siempre se ocupó de las instituciones, ¿no? Pero tengo la impresión de que en algún momento se ocupó a través de relatos. Ahora la antropología se ocupa de esas prácticas, ¿no?, a través de una serie de procedimientos, ¿no?, y de sistemas y de modelos que no son únicamente narrativos. Sino que son experiencias vivas, ¿no? Textos vivos, ¿no? Bueno, Y aquí va mi segunda pregunta, aunque creo que ya la has contestado. Se me ocurren muchas otras preguntas más, pero para no irnos de lo que habíamos planeado, sí, las relaciones entre la etnografía y la semiótica se encuentran en Jean-Marie Floch, ¿no? De la etnografía. Si bien has hecho una mención de la antropología en Claude Lévi-Strauss, creo que el proceder etnográfico ya empieza a aparecer en los 80 con Floch o el trabajo empírico de Marciani. Sin embargo, tus referentes son más epistemológicos, ¿no? De antropología. Para ti, desde este punto de vista, ¿quiénes son los precursores o intercesores de esta antroposemiótica, tal como la piensas? bueno, ya he mencionado los nombres, ¿no? Más o menos. De, ahora, Levi-Strauss tuvo muy poco trabajo de campo, ¿no? Sí, pues. Meses que estuvo entre los Bororo. Y todo el trabajo de Levi-Strauss ha sido un trabajo básicamente digamos, de gabinete, ¿no? Mm, Analizaba, según él mismo cuenta, uno o dos relatos diarios, ¿no?, en su oficina del Museo del Hombre en París, ¿no? Y a partir de allí fue construyendo su gran obra, que es Mitológicas, ¿no? Un libro sumamente importante eh, que por lo menos yo no dejo de revisar de vez en cuando. En- pero los antropólogos que vienen después, ¿no?, hacen sus doctorados después de largos trabajos de campo. como Viveiros de Castro, ¿no? Viveros de Castro, En, más aún todavía, ¿no? sí, Sí, en la selva de Brasil, ¿no? claro. Y de Cola, que pasa años entre los Schwartz, ¿no? Para, Mm, para redactar su tesis doctoral, ¿no?, bajo la dirección de Levi-Strauss. Levi-Strauss manda a la gente. Acá en el Perú tenemos el famosísimo trabajo de campo de Nathan Wachtel, ¿no?, sobre los Cipaya. Hay varios antropólogos discípulos de Cola que también vienen eh, y realizan trabajos de campo, ¿no? Estoy olvidando a Suareles, Alexander Suareles, ¿no?, que hace una antroposemiótica realmente, ¿no? mm. En el corazón del sentido se llama su libro. Ah, caramba. Es Eso muy, es. sí, recurre a Fontanilla, ¿no? Ah, Eh, sí. claro, porque el sentido es, perdón, el corazón, ¿no?, es el órgano principal del sentido para los Kandoshi, ¿no? Más que el cerebro es el corazón, por eso el título del libro
de Soares, ¿no? Es un libro Ujú. publicado de los años 2000, ¿no? Sí, Aquí lo estoy compartiendo, es este de acá, sí, ¿no? sí, Alexander Soares, exactamente. Mira, esos títulos son semióticos, ¿no? Vienen de Mm, Fontanille, ¿no? Del, mm, del, de dos libros, ¿no? Por lo menos vienen allí de Semiótica del Discurso y viene también del otro libro de Fontanille, publicado por esos años, que es uh, de Soma y Sema, ¿no? Este es un libro sí. importantísimo. Me encanta ese De libro. hecho, aquí lo cita, ¿no? Lo referencia, ¿no? Así, a Lo Suárez. referencias. Sí, 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 aquí lo estoy viendo justo. ¿No? Ya, El saludo, el ritual, ¿no? Que Fontanil ha estudiado bastante en claro, este texto con ya, Solís, claro, ¿no? claro, Sobre el claro. ritual, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que el texto sobre las prácticas no está mencionado ahí. Eso hubiera sido clave para el de Fontanille, ¿no? Hubiera sido clave para el Suárez. Mm. Y te estoy, bueno, básicamente te estoy preguntando sobre, digamos, precursores de la antroposemiótica, pero tú has abierto una fuera interesante mencionando digamos, a casos de antropólogos peruanos o investigaciones peruanas. ¿Has notado alguna investigación que en el Perú pueda servir para nutrir o que sea a la antroposemiótica o que sea afín a ella? Claro, ahorita estoy olvidando un antropólogo también importante, este, eh, ¿cómo olvido su nombre, caray? Especialista en los, en, eh, en en Amazonía, ¿no? En la Amazonía del Sur. Este, Vargas Llosa escribió un libro sobre ellos. ¿Cómo se llama? Es el pueblo de los habladores. Los Cachinahuas, no, no son los Cachinahuas, son los... Caray, bueno, me suele ocurrir. Porque justo yo recuerdo una mención que hace Deleuze en Mil Sí. Mesetas a un antropólogo peruano, ¿no? Que es Castaneda, ¿no? Carlos Ah, ya, Castaneda, bueno, ¿no? no, sí, sí. Ese es, eh, Que esa es una onda sí, distinta a la de Castañeda, ¿no? sí, pero Castaneda también es antropólogo, peruano, ¿no? Y lo Sí, menciona Deleuze en Mil Mesetas, ¿no? sí, sí. Eh, claro, esa afinidad la rescato por Déscola, justamente es también se puede decir, muy afín a Deleuze, ¿no? Por eso lo menciono a propósito de los antropólogos peruanos, ¿no? No es tan afín la de cola, o de cola, ¿no? Mm. Un momentito quiero... eh, Y entonces, sí, yo comentaba el caso de Castaneda, ¿no? Tú tenías en mente otro claro, autor, ¿no? claro, un autor al que hay que prestar atención, ¿no? No ha escrito el libro hasta donde yo he buscado, pero tiene innumerables artículos o varios artículos que se pueden encontrar por Google, ¿no? Y este es Esteban Arias Urizar, ¿no? Es un antropólogo exactamente, ese es un artículo muy, muy bonito, ¿no? Es formado en la Universidad Católica y luego ha hecho estudio de posgrado con De Cola. A partir de la relación con De Cola es que viene al Perú otra vez y estudia a los machiguengas, ¿no? O machiguengas, ¿no? En fin, eh, o sea que, eh, eh, bueno, los antecedentes de la antropocemiótica son, pues, están en Levi-Strauss, ¿no? Está Mm, en toda la antropología estructuralista ujú, que ha ujú. hecho en todas partes del mundo.
¿no? Y aquí yo voy a hacer si me permites, un cambio de las preguntas como lo habíamos coordinado, porque quiero hacerte la pregunta 4 ahorita, Ya, porque me parece pertinente con respecto a lo que justamente estamos hablando, ¿no? ya. O conversando. Tú has señalado que la cultura quechua, en tus trabajos, en tus últimos trabajos que están por publicarse, pero tú señalas que la cultura quechua es animista, es analógica y posee una condición sincrética. Por Sí, ejemplo, en tu análisis sobre los ríos profundos de Arguedas, indicas que la cultura quechua es conflictiva y heterogénea. también, ¿no? En esta semiótica de la cultura que tú estás pensando, ¿consideras que la cultura andina ofrece características singulares en comparación con la teoría semiótica de la cultura? Pienso en Lotman. Lo pregunto porque justamente cuando tú rescatas a Latour diciendo no somos modernos, también hay una crítica al proyecto de modernidad europeo, ¿no? Y por eso mi pregunta, considerando el lugar de enunciación generalmente europeo de la teoría de la cultura, ¿qué singularidades encuentras que posee la cultura andina que no se ofrecen en la teoría de la cultura en general? Eh, Muchas singularidades, ¿no? Muchas características. Es cada vez para mí más complicado hablar de cultura andina, ¿no? Habría que hablar de culturas, ¿no? Con distintas historias. Cada región tiene más o menos eh, historias diferentes. Claro, hay elementos en común, ¿no? Si pensamos en términos generales y en común, pues sí, hay un, digamos, estructuras básicas, esquemas básicos, ¿no? Eh, Gracias a la clasificación de las ontologías hechas por De Cola, ahora podemos definir con precisión que la cultura andina eh, es principalmente analógica, ¿no? Es decir, es una cultura que construye tanto su visión del mundo, su visión del espacio, como el entendimiento de sus prácticas y el desarrollo de sus prácticas mismas, ¿no? Sobre la base de esquemas binarios, ¿no? El esquema binario y es un esquema binario y radial, ¿no? El esquema, es decir, no, el conjunto de los elementos que parecen dispersos a primera vista, sin embargo, puede ordenarse mediante relaciones de analogía, de semejanza, de proximidad, de simpatía, que fueron muy bien descritos por Foucault en Las palabras y las cosas, ¿no? Entonces, en la cultura andina se organiza este mundo disperso sobre la base de estas relaciones de similitud, ¿no? De similaridad. Pero la unidad básica es el dos, ¿no? Todo elemento eh, se define por su relación de similitud y diferencias, ¿no? O similitud y complementariedad, para ser más exactos, ¿no? O sea, con otro, ¿no? Todos los elementos son masculinos, ¿no? Pero se definen respecto a femeninos, ¿no? Todos los elementos pertenecen o bien al arriba o bien al abajo, o bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿no? Entonces, hay una estructuración binaria, pero al mismo tiempo también radial, ¿no? Eh, Mm, Desde un centro eh, se conectan elementos que están en el radio, ¿no? de ese centro, ¿no? claro. Con otros centros Mm, que repiten el radio del centro principal, ¿no? mm. ¿No? A las líneas que salían de la línea principal se le llama seques, ¿no? Y bueno, eso fue muy bien estudiado por un antropólogo holandés, Tom Suidema, y es muy compleja la escritura de Tom Suidema. And the Second System es el libro, ¿no? Que escribió Suidema, pero han sido muy bien sistematizadas por Wachtel, ¿no?
en varios artículos, ¿no? Entonces, hay una cultura eh, analógica, ¿no? Está buscando el second system, ¿no? Fundamental, ¿eh? Mm, Pero hay, hay también una cultura animista en el mundo andino, ¿no? mm, Estas mezclas son comunes, o sea, ninguna cultura es puramente analógica, puramente animista, puramente mm, totémica o puramente naturalista, eso lo dice De Cola y es obvio, ¿no? A estas mm, alturas, el desarrollo de la reflexión en general, ¿no? Nada es químicamente puro, ninguna categoría se presenta como químicamente pura. mm, Entonces, la cultura analógica andina es también en muchos aspectos una cultura animista en la medida en que los seres no humanos, mm, ¿no? Los seres no humanos eh, son concebidos como seres dotados de un ánima, de un alma, un animus se dice en el quechua actual, ¿no? O un kamak, ¿no? Entonces, pero en la cultura quechua es interesante que tienen ánima no solamente los seres eh, vivos como, lo podríamos llamar vivos, ¿no? Animales silvestres, ¿no? Como los animales y las plantas, ¿no? Las plantas y los Ujú, animales en la Amazonía tienen eh, condición de seres humanos, de semejantes, ¿no? mm, También en el mundo andino, ¿no? Hay los animales y las plantas son semejantes. Pero más allá, también las piedras, mm, ¿no? En los ríos profundos se ve eso muy bien, ¿no? Eh, claro. hay La- una serie de sí, entidades que para el ojo occidental son sí, inertes, que para el sí, ojo andino son seres vivos animados que transmiten su animación a los otros seres. sí. Por supuesto que hay una contradicción en el mundo andino, ¿no? Al mismo tiempo, como son analógicos en el mundo andino, por ejemplo, los animales, ¿no? Son a la vez eh, idénticos a Mm, los humanos, pero se produce un corte. Son idénticos, pero son análogos. mm, Decir que claro, son análogos es que no son idénticos. claro, Decir que son análogos es que son otros, claro. ¿sí? que, 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 que son, que tienen características distintas a las del yo que define, ¿no? Mm. Lo, lo animado o lo análogo. Entonces, Tienen como una especie de afuera inmanente, ¿no? Una sí, afuera inmanente. exacto. Está muy Y, bien y, eso. y, y, Sí, y sí. justo tú notas, o sea, cuando me dices esto de que, claro, no solamente es lo humano el objeto de estudio, tú has estudiado no solamente, claro, los animales, tienes un ensayo sobre animales silvestres y humanos en los relatos orales recopilados por Arguedas, pero también tienes un análisis sobre objetos como el Zumbayu o ¿no? También en ríos profundos sobre el Pincuyu, ¿no? Que son también objetos, ¿no? Son objetos vivos, pero incluso en Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Mm, La botella de chicha, ¿no? Los merengues, son, mm, son seres animados, y son seres animados en el sentido de que le da la tour, ¿no? la Claro, turba. que le da la tour, que recoge ideas de, de, de Alfred Gell, ¿no? Que es Ujú, un antropólogo que estoy leyendo. ujú. Ese es arte y agencia, ¿no? Sí, De Gell. mi agencia. Entonces, ¿cómo se llama? Es un libro importantísimo. Esta Ata y Agencia es de los 90, pero recién lo he conocido a través de la lectura del último libro de Cola, ¿no?
Ujú. la forma de lo visible. Ahí lo cita. Pero también lo citaba Latour, ¿no? En el sentido mira, ve, en plena cultura moderna, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, años 50, escribe Claro, relatos sobre objetos que tienen agencia, claro, que son claro, animados, claro. tienen agencia, la insignia tiene agencia, Sí, es sí, un sí, 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 inerte sí. que hace hacer, Claro, 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 es un operador, es un manipulador, desata acciones, ¿no? claro, Eh, claro, claro. seduce, provoca, manda, ¿no? De hecho, los merengues, ese objeto tan atractivo para Perico en el relato de Ribeiro titulado Los merengues, ¿no? Los, Ujú. no solamente son un objeto que atrae y fascina, ¿no? Sino que al atraer y fascinar, ¿no? O por eso mismo, ¿no? Hace hacer, Hace ser, claro. Manipula, ¿no? manipula. Claro, 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 claro. Lo mismo, Y eso es, sí, 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 no, solamente iba a comentar que eso es parte digamos, de un proyecto que, claro, lo inicia la Tour o lo promueve la Tour de Escolá, pero también está en Viveiros de Castro, ¿no? O sea, la mirada del jaguar, ¿no? Como, y la ontología relacional en la antropología merindia, ¿no? De sí, Viveiros de Castro, ¿no? claro, y bueno, en muchos autores ahorita, en muchos autores más, ¿no? Es Ujú. decir, eh, mm, bueno, en Deleuze, por ejemplo, ¿no? Ya está ya en esa idea, ¿no? Claro, claro. Los objetos como entidades animadas, ¿no? Mm. Que los humanos interactúan, Ujú, ¿no? ujú. Los, eso también está ya, eso es lo que iba a decir, está ya presente en Landowski. En Landowski. Interacciones arriesgadas, Claro, ¿no? Con el ajuste, ¿no? el ajuste, por supuesto. El ajuste Claro, claro, claro. es una forma de interacción con objetos, es decir, tú conversas con tu piano, conversas con tu Sí, automóvil, tu bicicleta, sí, 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 sí. con tu De hecho, en computador. el ejemplo que da Landowski sobre sensibilidad reactiva, el ejemplo Ujú. que él pone es sobre el teclado, creo, ¿no? Sobre la pantalla, algo así, ¿no? Sobre el piano, sí. Sí, 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 sí. Es fabuloso ese. Cierto. Entonces, claro, yo no le hice mucho caso a Landowski en ese instante, aunque me llamó la atención, ¿no? Interacciones arriesgadas, cuando lo leí, ¿no? Me fascinó el librito, pero eh, recién descubro este componente vivo de los objetos, ¿no? Con De Cole, con Latour, ¿no? Mm. Claro, claro, ya no son objetos inertes. Y aquí viene mi última pregunta y es acerca de, digamos, uno de los aportes que tú le estás haciendo con esta investigación antroposemiótica a la semiótica peruana principalmente, que es el aporte en tanto a este interés que tienes por el plano de la expresión, ¿no? Sabemos de que en la semiótica clásica hay un plano de la expresión articulado a un plano del contenido y que ha habido mucho interés en desarrollar el análisis hacia el plano del contenido, hacia los significados, hacia las formas de significados. Pero tú, con esta mirada epistemológica de la antroposemiótica, estás detectando que hay figuras plásticas que están creando un fondo de contenido o que altera el contenido, mejor dicho, ¿no? Creo que esto se ve muy claramente en tu análisis musical, tanto en el Zumbayo como en el Pincuyo, ¿no? O sea, en dos análisis que haces sobre el sonido y la música, sobre figuras plásticas y figurativamente, de una perspectiva figurativa, perdón, cómo tú empiezas a tejer producciones en el contenido, ¿no? Entonces, mi pregunta es,
¿qué figuras estéticas son las que identificas como relevantes en el análisis de una cultura? No, en realidad, el, el contenido es una expresión. Mm, Es, las narraciones son expresiones, ¿no? Las ideas son expresiones que pueden eh, tener su componente expresivo. ¿No? claro, Expresiones que tienen su componente expresivo, que es sí, el contenido, ¿no? El claro, contenido es lo expresivo de la expresión. sí, de la Y, expresión. Qué bueno, y, claro. y bueno, por ejemplo, ¿no? Digamos un contenido, amor. Amor es un contenido que se puede expresar a través de una serie de figuras, ¿no? Colores, sonidos, incluso también imágenes, ¿no? Incluso narraciones. Pueden ser expresiones de ese concepto que es el amor. ¿No? Claro. Pero el amor mismo, como lo sabemos nosotros, eh, que hemos estudiado semiótica hace tanto tiempo, ¿no? El amor mismo puede ser expresión. El concepto de amor Mm, puede ser expresión, claro. ¿no? Es decir, puede cobrar vida expresiva, ¿no? Al decir amor, abstractamente, ya lo hemos convertido en expresión. Claro. Expresión de una serie de imágenes que la acompañan. Mm, mm, Una mm, serie de imágenes que la siguen, digamos, o que la rodean, ¿no? O que, o que son elementos del radio, ¿no? Que surge en ese significante, ¿no? Amor. claro, claro, claro. Entonces, en esa medida, fíjate, lo que llamamos contenido es consecuencia de la manera como se organizan las figuras, cómo se organizan los significantes. Y existen distintos modos de organización o de articulación, ¿no? Eh, que no son solamente lineales, ¿no? O no son solamente verticales, ¿no? No son solamente sintagmáticos y paradigmáticos, ¿no? Hay una serie de maneras de componer, ¿no? Propias del universo expresivo y significante, ¿no? Eh, una de ellas es, por ejemplo, una estructura, un esquema significante, es el torbellino, Mm, ¿no? Torbellino es una estructura significante, o puede aparecer como estructura significante. Digamos que es una figura de una estructura significante, ujú, eh, que da lugar a contenidos distintos, caos, por ejemplo, ¿no? claro. ¿No? Catástrofe, ¿no? Mm, Pero, pero mira, ve, el torbellino es sin embargo, al mismo tiempo es una estructura eh, que tiene un orden o que mm, tiene principio de unidad. mm, Hay un principio de unidad que es lo que se va a llamar el contenido. En realidad, ujú, el principio de unidad es lo que en semiótica clásica llamamos isotopía, claro. ¿no? Es decir, si algo te parece incoherente, si algo te parece que no tiene sentido, ¿no? Mm, Que no le has encontrado la isotopía. mm, Para que le encuentres sentido necesitas de una isotopía, necesitas encontrar la estructura significante, mm, la estructura del plano de la expresión. En el caso del torbellino es interesante, ¿no? El torbellino está formado por elementos dispersos. ujú, Es un huracán que arrastra casas, arrastra automóviles, animales, personas. ¿Cuál es la isotopía?
¿Cuál es el principio de unidad? La destrucción, ¿no? Hay, Movimiento. claro, pero hay algún principio de unidad o principios de unidad que vas a encontrar, ¿no? Mm, O sea, por ejemplo, el mismo tipo de fragmentos de casa, ¿no? mm, Mismo tipo de animales que son comunes en un área, ¿no? ujú. Ahí vas encontrando que ese es un torbellino del Caribe, que Claro. muy distinto a un ciclón, ¿no? Eh, pero bueno, claro que acá entran otros elementos, ¿no? Otros elementos que son, ya son elementos que forman parte de una interacción, ¿no? Que es un componente también necesario en todo proceso de la significación, ¿no? Pero en una primera aproximación y en términos generales, ¿no? La, la significación, el contenido, es consecuencia de la manera como se componen las unidades de percepción, ¿no? Y las unidades de Claro. sensación también, ¿no? De la manera como se componen los colores, cómo se componen los sonidos, cómo se componen las texturas, en fin, ¿no? Cómo se componen y cómo se articulan estas líneas de expresión, ¿no? En Arguedas es fabuloso todo esto, ¿no? Porque digamos que la articulación entre sonoridad, ¿no? y color no es una articulación vertical, ¿no? Sino es Mm, una articulación sucesiva, ¿no? Eh, los, los sonidos eh, están en relación de consecuencia respecto de los colores, o al revés, ¿no? O sea, los sonidos claro, nacen, ¿no? Entonces, claro, 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 claro. ¿no? Porque no sé si estoy volando, pero porque en la, bueno, en semiótica del discurso ya se Ujú. plantea, por ejemplo, que el color rojo puede ser expresión de dulzura cuando Claro, cuando te comes una manzana, ¿no? Rojo claro, expresa dulzura y verde expresa amargura, ¿no? claro, 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 Entonces, la dulzura es el contenido de rojo. claro, el contenido rojo, de otro, claro, claro, de otro texto, ¿no? O sea, hay Sí, una relación entre texto, intertextual también, ¿no? pero es una relación entre expresiones, ¿no? Ujú. De modo tal que el contenido es una expresión, ¿no? Mm, claro, 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 claro. Claro, pero es la expresión de otro texto, ¿no? O sea, Claro, digamos, porque habitualmente nos dicen, no, lo que pasa que si tú estudias el color, la isotopía o la saturación se encuentre en los límites del color. Pero claro, en la antropología tú tienes como el plano de expresión de ese texto se anuda con otro texto, ¿no? Y ahí claro. se hace justamente la vida del Sí. texto mismo, ¿no? Eso está buenazo, Se está anuda con buenazo. una serie, ¿no? Una serie se anuda Mm, o remite a otra serie. mm, Pero en Arriedas forman parte de la misma serie, colores y sonidos, mm, de la misma sucesión, ¿no? O sea, el color siempre deviene en sonido y el sonido deviene en color, ¿no? mm, Eh, y eso da lugar a un sentido, ¿no? A una significación, al, claro. al sentido y la significación de que el mundo, digamos, está interconectado, ¿no? De que el mundo es uno solo, ¿no? Mm, Una entidad viva única, ¿no? Donde puedes claro. distinguir, claro, ciertos individuos, ¿no? Pero esos individuos Mm, son parte de el todo orgánico, ¿no? Del mm, universo. claro, ya no es el fin, digamos, encontrar la unidad discreta, sino encontrar la vida de la unidad discreta, o sea, cómo la unidad discreta muta, ¿no?
No, claro, pero recuerdo mucho, por ejemplo, la primera parte de Ríos Profundos, cuando el niño Ernesto, ¿no? Se pone a Sí, ver las piedras y las claro, ve como deformarse, o sea, lo estático en movimiento, ¿no? O sea, la la, relación de una y otra. tocar las ondulaciones de las piedras, las Mm, siente como ondulaciones de los ríos, ¿no? Y los entonces ríos. el tacto te conecta, o al tacto le sucede la visión. Y a la visión le sucede la audición. Y a la audición, pues por supuesto Claro, le claro. sucede la sensorio-motricidad, Mm, ¿no? Porque todo eso hace temblar. claro, 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 claro. Creo que Todo esa es eso la base esa es la base de todo, ¿no? y ese temblor está relacionado con otros temblores, ¿no? Y en fin, ese capítulo es muy interesante, ¿no? De los ríos profundos. Ahí hay que extraer, ¿no? Extraerse. La semiótica andina, ¿no? Me parece que, bueno, los ríos profundos en general, ¿no? Mm, creo que eso es Ahora, un proyecto muy bueno, ¿no? La semiótica andina. ahora Hay, hay una semiótica andina, ¿eh? claro, claro. Pero Hay no una, hay muchos trabajos de eso. hay Enrique Bayón, me parece que tiene, bueno, sí, Enrique Acá, Bayón, pero tienen la mirada estructural todavía, ¿no? No sí, esto que estás diciendo, ¿no? no. También está Celia Rubina, el mismo Oscar Claro, Quesada, Celia. ¿no? Que han trabajado. Claro, no es la visión ya procesada a través de Cola, Ribeiro, Claro, Latour, ¿no? Sí. claro, claro. Creo que hace falta esta ontología otra, ¿no? Incluso, Que se desprende un poco digamos, de la antropología bajo el proyecto de la modernidad europea, ¿no? Que empieza a encontrar estos, estas variaciones que tú has señalado bien y que estás ahorita estudiando en los diferentes textos que estás trabajando. ¿no? Santiago, no te quito más tiempo, Ha sido ha sido una conversación pequeña, pero creo que condensada. No sé si quieres agregar algo para terminar. nada, por ahora nada, ¿no? Hay que seguir conversando. Hay que seguir conversando de todas. Sí, sí. Y hay más conversaciones pendientes contigo sobre estos temas. Nuevamente, gracias, Santiago, por conversar, por tomarte un tiempo para enseñarnos, enseñarme y aprender contigo, en toda la investigación que estás teniendo. Repito nuevamente lo que te dije en el anterior video, eres un referente ahorita en la semiótica peruana, así que escucharte es todo un aprendizaje. Muchas Bueno, gracias a las gracias por, personas que han, gracias por lo de referente. no, sí, maestro. Me Gracias a las conviertes, personas que han me conviertes, estado. me conviertes en objeto. Un referente es un objeto, ¿no? Y como objeto, Muchas gracias a las personas que han estado viendo este video, esta conversación. Pronto vamos a tener otras más, que puedan profundizar en esta disciplina que tanto nos interesa, que es la semiótica. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. muchas gracias.